noches, bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Como todos los miércoles vamos a estar en vivo hasta las 23 horas, así que te invitamos a que te comuniques con nosotros. Bueno, hoy como todos los miércoles vamos a estar hasta las 23 horas, pero no es un miércoles igual a todos porque hoy es nuestro programa número 100. No vamos a brindar específicamente hoy porque nos falta Paula Schaller, así que Paula, le mandamos un gran saludo desde acá, desde todo el piso de Giro a la Izquierda, y bueno, desde ya agradecemos a Canal 6 y a los camarógrafos que nos han acompañado en esta tercera temporada de Giro a la Izquierda. Vamos a contar con la columna habitual de Hernán Pudú. Vamos a hablar sobre el conflicto que se está viviendo en la autopartista Valeo, que bueno, hoy hubo una movilización en el centro de la ciudad y vamos a tratar de esclarecer un poco cuál es la situación que están viviendo los trabajadores de la fábrica Valeo. Recordemos que hay 35 despidos, así que bueno, enseguida con Hernán Pudú hablamos sobre este tema. También vamos a contar con la columna habitual de Laura Vilches, legisladora electa del PTS en el Frente de Izquierda, hacia el Encuentro Nacional de Mujeres. El próximo fin de semana va a ser el encuentro número 29. En la sección Mujer venimos abordando distintas problemáticas, así que, bueno, a unos días de viajar al encuentro, conversamos sobre las perspectivas, los escenarios y bueno, la participación de Pan y Rosas en este encuentro número 29 para la organización de las mujeres. También estuvimos comunicándonos, entrevistando junto a La Izquierda Diario a Leandro Lanfredi. Él es de la LERC, la organización hermana del Partido de Trabajadores Socialistas en Brasil, porque este domingo fueron las elecciones y bueno, vamos a ver un poco los resultados y el análisis sobre el rol que jugó la izquierda en estas elecciones, bueno, para saber esta importante elección en un país justamente cuya vida política y económica influye de manera decisiva en todo Latinoamérica. Así que comenzamos, también tenemos una entrevista a Rosendo Ruiz, reconocido director de aquí de Córdoba, todo eso hasta las 11 de la noche, así que te reitero la invitación a que te comuniques al 155-322-377 o al 444-4482. Comenzamos entonces. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Giro a la Izquierda. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. El primer programa de la izquierda en la televisión. Y a diferencia de los programas a los que estamos acostumbrados, donde solamente tienen espacio los relatos ya sean oficiales, ya sean opositores, en este programa los protagonistas son los trabajadores, la juventud y la izquierda. 100 programas junto a los trabajadores. La persecución hoy existe y de nuevo los empresarios son cómplices. Estamos en Buenos Aires, en la Conferencia Nacional de Trabajadores. En noviembre de 2013, los trabajadores de la autopartista Valeo comienzan a reclamar por mejoras salariales. 100 programas junto a las luchas populares. Hay mucha gente muerta, hay mucha gente fallecida, mucha gente contaminada. Hace 2 semanas que estamos pasando acá la noche con todos los chicos. Todas las personas que están acá no tienen tierra. Yo vengo de Formosa, de una comunidad que está más al interior. 100 programas reflejando la lucha de los trabajadores y jóvenes del mundo. En primer lugar, fue protagonista central en lo que... Los trabajadores bloquean las principales carreteras del país para que su exigencia sea escuchada. La instrucción del Ejecutivo fue clara. ...100 programas al servicio de la lucha por los derechos de las mujeres. Soledad Cuello, la hermana de Yamila. La justicia no les interesa si se fue, se desapareció. Vamos a seguir movilizando hasta que sea necesario. 100 programas contra la represión y la impunidad. Familiares de víctimas de gatillo fácil. Condenar a José Ángel Pedraza, en calidad de partícipe necesario, a la pena de 15 años de prisión. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a los responsables. 100 programas contra la criminalización de la protesta social. Una suerte de espionaje de la gendarmería. Comprobaron que el gobierno nacional realiza espionaje directo a dirigentes políticos, gremiales y sociales. 100 programas junto a los diputados de los trabajadores y del Frente de Izquierda.
por los 30.000 compañeros desaparecidos y los caídos por la AAA, sí, juro. Fue parte de la campaña del Frente de Izquierda y los Trabajadores el hecho de que, denunciando los privilegios y denunciando los sueldos siderales que cobran los funcionarios. 100 programas donde también hubo lugar para la cultura y el humor. Y sigo adelante. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta. Vuelve la desesperanza. Vuelve el plan Primera Precarización. Yo, de todos estos planes, prefiero el plan para pudrírsela a los patrones. Vuelve el plan Primera Precarización. 100 programas de Giro a la Izquierda. Y vamos por más. Bueno, fue un breve reconto de los 100 programas en estas 3 temporadas. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, Elina, ¿cómo estás vos? Felices 100 programas. Vamos a brindar. Empezamos brindando. Con agua. Muy bien. Muy bien. Bueno, como dijimos, y creo que quedó claro, expresado en el clip de los 100 programas, una herramienta justamente para que los trabajadores puedan canalizar sus reclamos, su voz, y para poder organizarse, ¿no?, frente a todas las luchas, como lo hemos venido haciendo con las familiares víctimas de gatillo fácil, los casos de femicidio, los trabajadores, la juventud y la izquierda. Sí, como recién me veía en Facebook que posteaba un amigo, un programa que ha sabido ganarse muchos amores y muchos odios también. Estamos muy orgullosos de eso también, de que nos vean permanentemente. Mucha gente de la burocracia sindical, a este programa han llamado fiscales, ha llamado el jefe de la policía, ha llamado muchísima gente, no solamente los televidentes que nos mandan saludos, sino toda la gente que se ve complicada gracias a las denuncias que hacemos desde este programa. Así que por otros 100 programas más que vamos a seguir haciendo esto. Así es. Bueno, hablando justamente de las denuncias y de clarificar un poco cuál es la situación, contanos un poco qué es lo que está sucediendo en Valeo, en la autopartista, que hoy hubo una movilización, vienen movilizándose los trabajadores porque hay 35 nuevos despidos. Bueno, contanos un poco qué se puede decir al respecto. Sí, hay 35 despidos nuevos y venimos de hace más de 2 meses de 60 despidos de mal llamados trabajadores contratados. Yo lo que me quería referir en esta columna bien particular es un poco al tratamiento que han hecho algunos medios, los medios más importantes de la provincia, en este caso los medios gráficos, en particular La Voz del Interior, sobre este conflicto y la implicancia que tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia en la situación que tienen que sufrir hoy más de 35 familias y muchos otros trabajadores que ven con preocupación, obviamente, la pérdida de sus puestos de trabajo. Y por otro lado, meter un poquito esta situación en el último acto y caravana que realizó, o acto que realizó el sindicalismo en la provincia de Córdoba, que lamentablemente no tiene absolutamente nada que ver. Hicieron un acto donde hablaron de los despidos, las suspensiones, el problema del impuesto al salario, el problema de la inflación, justo en un momento donde había una lucha puntual de 35 despidos en la industria metalmecánica de Córdoba, en la fábrica Valeo, y sin embargo quedará para los periodistas, si tienen la posibilidad de rastrear, si alguno de los oradores en ese acto hizo alguna mención a los 35 despidos en la empresa Valeo y al preventivo de crisis que abrió fraudulentamente el Ministerio de Trabajo. Y sobre eso quisiera detenerme un poquito, porque por ejemplo, en La Voz del Interior se afirman cosas como las siguientes. Dice el funcionario Brito, que es el ministro de Trabajo de la provincia, el funcionario atribuyó el fracaso de las negociaciones a la intransigencia de los delegados de la fábrica que no aceptaron un acuerdo en el marco del procedimiento preventivo de crisis de suspender pero no despedir por 6 meses. Es decir que la culpa es de los trabajadores. La culpa es del cuerpo delegado que no quiso aceptar un plan de suspensiones en vez de despidos. Bueno, primer mentira. Es decir, lo que hay que plantear es que tanto los trabajadores en asamblea como su cuerpo de delegados, como la conducción de la UOM, vienen rechazando en todas las audiencias el preventivo de crisis que quiso implementar y que ahora finalmente avaló el Ministerio de Trabajo contra los trabajadores de Valeo.
voy a leer el acta del 5 de agosto de este año, donde la UOM declara: durante los días del fin de semana próximo pasado, sábado y domingo 2 y 3 de agosto, en el establecimiento se han realizado horas extras. Es decir, en agosto estaban haciendo horas extras los fines de semana. Todo lo cual demuestra a las claras la inexistencia supuesta de una situación de crisis invocada. Bueno, dice, es importante aclarar que esas horas extras se hicieron en los sectores de montaje, matricería y en inyección, mostrando que la planta estaba produciendo bien. Esto es lo que plantea la parte sindical, la UOM, en la audiencia de agosto de este año, cuando la empresa quiere avanzar con el preventivo de crisis. Y sigue, además señala la UOM, en el establecimiento productivo se están llevando adelante obras de ampliación que, pese a la supuesta situación de crisis invocada, no se han detenido ni reducido. Cualquier periodista que vaya hoy a la planta de Valeo va a poder ver las obras que se siguen realizando y toda la parte que se ha construido. Además se denuncia que para montar el supuesto estado de crisis se ha derivado la realización de trabajos vinculados a la producción ducto y manija Toyota al establecimiento de la firma Plasten. Es decir, que el cuerpo delegado, los trabajadores, junto con la directiva de la UOM, en agosto vienen denunciando esta situación e incluso plantean que se está tercerizando trabajo, es decir, se está llevando trabajo de la planta a otros establecimientos justamente para mostrar que hay crisis. Siguiendo, esto fue en agosto, veamos en septiembre, vuelve la empresa a la carga presentando nuevamente que se le habilite un preventivo de crisis aduciendo una supuesta crisis. Una reunión realizada el 10 de septiembre, ahora estamos en septiembre. Los representantes de los trabajadores, esto es textual, ratifican todo lo dicho en la reunión anterior y le piden a la autoridad presente, el Ministerio, que se abstenga de declarar precedente el pedido de apertura de procedimiento preventivo de crisis de la empresa. Es decir, que rechazan absolutamente el preventivo de crisis. Sin embargo, veamos qué hace la cartera laboral. Y usted quizás esté esperando una resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia que argumente todas las cuestiones que aduce la empresa, que no existen, para justificar un preventivo de crisis, que recordémosle a la audiencia, un preventivo de crisis no solamente habilita a suspender, sino que habilita a despedir trabajadores, indemnizándolos al 50%, el 50% de su indemnización. Por eso, los trabajadores de Valeo se opusieron terminantemente a la apertura del preventivo de crisis con un sano olfato de que no solamente se venían suspensiones, sino que podían venir los despidos. Esto es lo que dice el Ministerio de Trabajo, lo que resuelve el Ministerio de Trabajo. Esta medida que toma el Ministerio de Trabajo es absolutamente... El acto en la reunión dice textualmente, ahora sí, sin lo que esta autoridad de trabajo manifieste, implique reconocimiento alguno de los hechos, ni derechos alegados, ni reconocimiento de la situación de crisis invocada por la empresa, por imperativo de la ley, se procede a declarar abierto el procedimiento preventivo de crisis. Lo vuelvo a leer de nuevo. Sin que lo que esta autoridad de trabajo manifieste implique reconocimiento alguno de los hechos, es decir, más allá de que ellos reconozcan los hechos que dice la empresa, ni los derechos alegados, ni el reconocimiento de la crisis invocada por la empresa, por imperativo de la ley, es decir, dice que por imperativo de la ley, se procede a declarar abierto el procedimiento preventivo de crisis. Quedará seguramente, en los próximos programas podremos entrevistar a abogados, a gente que tenga algún tipo de idoneidad, porque esto es un escándalo. Por eso los trabajadores correctamente denuncian que es un fraude absoluto la apertura de un preventivo de crisis a favor de una multinacional que, por otro lado, acaba de firmar acuerdos, no acaba de firmar, pero hace unos meses, acaba de firmar acuerdos importantes con Toyota, que para el que no sepa es la única multinacional automotriz que opera en Argentina, que desde que inició este año la crisis en los sectores automotriz, o que ya se remonta a los fines del año pasado, no ha tenido una sola hora perdida por suspensiones. Es Toyota en Argentina, que podríamos decir que es la nueva mosca blanca en la industria automotriz argentina. Para esa multinacional se firmaron acuerdos con Valeo. Bueno, este Ministerio de Trabajo
es el que acaba de decir ayer que ya no puede seguir interviniendo en el conflicto con Valeo. Claro, una vez que le abre el camino a la empresa para que despida, para que suspende, dice yo ya no puedo hacer más nada, pasa al Ministerio de Trabajo de la Nación, donde hoy los trabajadores se movilizaron, realizaron una movilización hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación pidiendo que intervenga el Ministerio de Trabajo de la Nación, que dicte una conciliación obligatoria que obliga a la empresa a retomar los trabajadores y después seguirán obviamente discutiendo, pero es escandaloso. Y lo escandaloso es cómo los medios, en este caso La Voz del Interior, se hacen eco de esta situación que no es real. Es decir, primero quieren decir que los trabajadores son intransigentes porque no aprobaron, porque prefirieron decirle no al preventivo de crisis, y de alguna forma meten que entonces ellos mismos y los delegados llevaron esta situación de que hoy existan 35 trabajadores despedidos. Y, perdón, es una lógica que ya la hemos visto en otros conflictos donde la discusión es justamente cómo van a ir por todo, cómo van a defender su fuente de trabajo. O sea, si hubiesen aceptado las suspensiones no estaríamos en esta situación. Ese es el discurso que se quiere imponer, es absolutamente aleccionador hacia los trabajadores. Así es decir, quieren plantear la línea de la empresa, que es que si hubieran aceptado el preventivo de crisis, hoy estarían en Valeo supuestamente discutiendo suspensiones por 4 meses. En cambio, como los trabajadores dijeron, no, por dentro del preventivo de crisis, absolutamente nada. Absolutamente nada por dentro de un preventivo de crisis, y tienen la razón, se ha demostrado. Cualquier seguidor de la realidad, ni hablar de algún periodista, tiene que tomar nota que abrieron el preventivo de crisis, inmediatamente la propuesta de la empresa no fue suspender, fue despedir a 35 trabajadores. Es decir, que tienen razón los trabajadores en su intransigencia sana de no permitir que se abra un preventivo de crisis de manera absolutamente fraudulenta y que no tiene ninguna prueba. Es decir, se le está regalando la empresa. No me quiero meter en este programa a discutir sobre lo que vimos en programas pasados y lo que saltó a través de ADN sobre la complicidad de la empresa con el Ministerio de Trabajo también de la provincia de Córdoba, la empresa Montich, con la complicidad del Ministerio de Trabajo de la provincia, que alegaron preventivo de crisis, y bueno, ahora estamos viendo las querellas entre el sindicato, sectores de los trabajadores y la misma empresa para ver si hubo o no hubo caso de corrupción. Pero lo que queda claro es que el Ministerio de Trabajo de la provincia del señor de la Sota, el mismo personaje que dijo que un telegrama de despido era un terremoto en la familia de los trabajadores, haciendo demagogia en su campaña presidencial, queriendo mostrar una provincia sin conflicto, bueno, tiene un Ministerio de Trabajo y Britos que le mandó 35 terremotos a la familia de los trabajadores de Valeo de una manera escandalosa y fraudulenta. Y sin embargo hay medios periodísticos que con poca rigurosidad, porque estas actas que conseguimos nosotros a través del Ministerio de Trabajo de la provincia tranquilamente la podría haber conseguido cualquier periodista que quiera realmente acercarse un poquito a la verdad que viven los trabajadores. Y no es nuevo lo que decís vos, porque si en este programa los televidentes han podido seguir el conflicto de Lear, por ejemplo, se ve cómo permanentemente han tenido los trabajadores que demostrar uno a una las mentiras que planteaba la empresa y las mentiras que planteaba muchos sectores de la prensa también, diciendo que fue una intransigencia por parte de los trabajadores, que les habían ofrecido suspensiones y se radicalizaron y tomaron la fábrica y cosas por el estilo y provocaron centenares de despidos. Bueno, no, nada que ver. Entonces, ese camino peligroso es el que se está emprendiendo aquí en la provincia de Córdoba y bueno, queremos hacer nuestro humilde aporte, un granito de arena a la verdad de lo que es la situación de los trabajadores de Valeo y que por eso están en esta situación complicada y que muy bien están defendiendo los puestos de trabajo hoy en este establecimiento. Tenemos un mensaje de Juan de los Bulevares que dice: un amigo me comentó que de una agencia están llamando para trabajar en Valeo. Bueno, seguramente, no nos extrañaría, porque así como en la situación... la fábrica, digo, si están ampliando horas extras, digo, claramente no es... Si están ampliando, si están trabajando, si van a trabajar para Toyota, es evidente que lo que buscan sacarse de encima es a muchos de los trabajadores que a comienzo de año hicieron una huelga ejemplar de 19 días y lograron que no haya ningún despido. Hubo toma de fábrica y que lograron justamente que los contratados queden adentro. Exactamente. Bueno, ese es un mal ejemplo para las patronales de la provincia, para Valeo en particular, y quieren sacarse de encima. No por nada, uno de sus delegados... Bueno, hay 15 trabajadores con imputaciones gremiales, con imputaciones penales en Valeo. 7 de ellos son delegados. Uno de ellos es el delegado Leonardo Sánchez, que
está con dos juicios de desafuero en la justicia laboral. Es decir, todo un ataque en regla de la patronal en la justicia laboral, en la justicia penal y ahora despidos sobre el conjunto de trabajadores efectivos de estos 35 compañeros. Se puede hablar de una clara persecución. Y es evidente que quieren sacarse de encima a trabajadores que retomando lo mejor de las tradiciones que tiene Córdoba, y otra vez hablando de muchos políticos que se llenan la boca hablando de cordobesismo, de los trabajadores que realmente tienen en su memoria activa la lucha que han dado muchos trabajadores en la historia reciente y lejana de Córdoba defendiendo los puestos de trabajo en una industria metalmecánica que ha dado que hablar, que está dando que hablar y que va a seguir dando que hablar porque evidentemente hay trabajadores que quieren seguir defendiendo sus derechos. Bueno, así es, hermano. Tenemos un mensaje de Paula Yaller que nos dice un gran saludo a todos los compañeros y compañeras que con esfuerzo militante hacen posible Giro a la Izquierda para darle voz y ser un canal de organización de los explotados. Lamento no poder estar y levantar la copa con ustedes. Un gran abrazo. Bueno, gracias Paula por el saludo, nuestra conductora, así que también brindamos con vos. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias a vos. Bueno, y el domingo pasado fueron las elecciones en Brasil. Desde Giro a la Izquierda tenemos algunos resultados como para ver la importancia de esta elección y la influencia que tiene justamente en el resto de Latinoamérica, la importancia política y económica de este gran país. Veamos algunos de los resultados y enseguida tenemos la entrevista que realizamos a Leandro Lanfredi de la LERQUI, la organización hermana del Partido de Trabajadores Socialistas en Brasil. El último domingo se llevaron a cabo las elecciones generales en Brasil. El PT, que lleva como candidata a presidente a la actual mandataria Dilma Rousseff, se alzó con la victoria con el 41,6% de los votos, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta y deberá competir en segunda vuelta con Aécio Neves, candidato del neoliberal Partido Socialdemócrata Brasilero, quien obtuvo el 33,6%. Por su parte, Marina Silva, quien era presentada como la figura política del momento en Brasil y que muchas encuestas la daban peleándole a Dilma el primer lugar, quedó relegada a la tercera posición con el 21,3% de los votos. Si bien el PT obtuvo el primer lugar en esta elección, perdió 5,3 puntos en relación a la primera vuelta del 2010 y en la Cámara de Diputados perdió 18 bancas, cayendo de 88 que tenía a 70 y perdiendo también una banca en el Senado. Mientras que el PCdoB sumó un diputado más de lo que obtuvo en el 2010, obteniendo ahora un punto más que en aquella oportunidad. Pero sale como ganador porque es quien participará de la segunda vuelta contradiciendo las predicciones de las encuestadoras que le daban como tercero después de Marina Silva. El Partido Socialista Brasilero, que integra a Marina Silva, si bien quedó afuera de la segunda vuelta, es el que más creció en la Cámara de Diputados, pasando de 24 a 34 diputados federales y aumentó de 4 a 7 el número de senadores. Estos son los datos más generales de la elección en Brasil. Un país que en los últimos tiempos se vio conmovido primero por importantes movilizaciones, principalmente de la juventud, reclamando por salud, educación, transporte, y luego por importantes luchas de trabajadores, como las del subterráneo, la gran huelga de los trabajadores de la Universidad de San Pablo o la de los recolectores de residuos. Luchas que se dieron contra el régimen político brasilero, pero que no tuvieron un reflejo en estas elecciones. Bueno, como veíamos recién, estos son algunos datos generales. Veremos el día 26, en la segunda vuelta, cómo sigue la situación. Nuevamente el Partido de Trabajadores, representado por Dilma, con el Partido Socialdemócrata Brasilero, quedarán enfrentados en una oposición más tradicional. Recordemos que el gobierno de Dilma, del Partido de los Trabajadores, está en su tercer mandato en este momento, hace 12 años que están en el poder, y bueno, una elección favorable implicaría un cuarto mandato consecutivo del Partido de Trabajadores. Habrá que ver qué sucede con el 21% de los votos de Marina Silva, que quedó en tercer lugar, de qué manera influyen ahora nuevamente en esta segunda vuelta. Pero también, como veíamos en el informe,
hay un vacío, si se quiere, de todas las luchas sociales y políticas que estuvimos viendo en el último tiempo en cuanto a su representación política en estas elecciones, ¿no? Si pensamos justamente en las movilizaciones importantes del subte, de los choferes, de los garis, de los recolectores de basura, de los trabajadores de la Universidad de San Pablo y de las masivas movilizaciones que estuvimos viendo tanto en junio como en los años anteriores, de juventud, de distintos reclamos, de transporte, de vivienda, de educación, de salud. De qué manera quedan expresados en esta elección. Para eso es que estuvimos conversando con Leandro Lanfredi de la Liga Estratégica Revolucionaria, la organización hermana del Partido de Trabajadores Socialistas, que realizó una entrevista para La Izquierda Diario. Veamos cuál es el análisis que hace sobre la elección de la izquierda. La izquierda no tuvo una buena votación y no pudo expresar bien al gran movimiento de la juventud de junio de 2013, ese gran descontento de la juventud y popular y por el transporte y varios otros temas, y eso ya era una debilidad previa a la izquierda, que el acúmulo parlamentar del PSOL, el acúmulo sindical del PSTU no tuvieron en estas jornadas servicio de radicalizar esas bandas. Para dar un ejemplo, Luciana Genro, la candidata a presidente del SOL, estuvo en 4 programas de televisión hablando más de una hora, si sumas a todas sus intervenciones, y no nombró una vez a una huelga. Entonces no podían expresar junio. No mencionaba la palabra trabajador o huelga, pero sin embargo hay que decirlo, sobre todo sobre el PSOL, que creció su votación. Luciana Genro logró pasar de 0,8% a 1,6%, o sea, más o menos 1.600.000 votos. Los otros partidos de izquierda, como el PSTU, salieron muy mal, sacaron 90.700 votos, que es 0,09%, y el PCO y PCB menos aún, fueron muy mal. Pero al mismo tiempo que hubo ese crecimiento llegando a 1,6 para presidente de Luciana Genro del PSOL, hubo al mismo tiempo en pocos estados, como el caso de Rio de Janeiro y Rio Grande do Norte, en el nordeste, donde el PSOL logró expresar distorsionadamente el espacio electoral que junio abrió. Entonces, por ejemplo, el candidato Tarcísio Mota a gobernador acá en Río sacó casi 9% de los votos. Se quedó a 1% del candidato del PT, y lograron, junto a esa votación para gobernador, pasar de 2 diputados nacionales, federales, como decimos acá, a 3, y pasar de 3 diputados estaduales, como decimos acá, provinciales, a 5. Lograron al mismo tiempo mantener su parlamentar nacional de São Paulo. Eligieron uno en Pará, en el norte, y quizás logren más uno u otro en algún otro estado. Hay que ver los últimos datos del cociente para el cálculo, si entra o no. O sea, aumentó un poquito su bancada parlamentar, pero hay que marcarlo también las contradicciones, porque Luciana Genro, que logró pasar de 0,8 a 1,6% de los votos a presidente, fue una candidatura que, como yo ya dije, no habló de ni una huelga y recibió plata de una gran patronal de supermercados acá, que vende $4.000 millones al año. Una gran patronal le pagaba a su campaña. Entonces no, era una candidatura que no expresaba la independencia de clase, hablaba de derechos LGBT y de
legalización de las drogas y un poco menos, pero también mencionaba la legalización del aborto. Y por eso, por mencionar estos temas, pero sin desarrollarlos, organizar un movimiento, atrayó una pequeña parte del voto de la juventud. Ocupó mínimamente ese espacio electoral que Junio expresaba activamente y en las calles. Pero es una votación contradictoria. Incluso acá en Río de Janeiro, uno de los 5 diputados provinciales electos, elegido, es un tipo que los militantes del Sol ahora en el Facebook ni mencionan que ese tipo fue elegido, porque es un tipo que fundó la Asociación de los Oficiales de la Policía de Río y que tiene esas acusaciones de participar de masacres policiales. No es una figura así muy de izquierda. Entonces expresan algo de ese espacio electoral, pero expresan con una distorsión muy importante, recibiendo plata de patronal y también con uno u otro candidato como ese. Pero sobre todo lo que lograron elegir son figuras ligadas a cuestiones democráticas como derechos LGBT, y es una expresión de ese espacio electoral de junio, pero eso aconteció en Río. Nacionalmente fueron muy marginales, llegaron a 1,6. Subió, pero aún muy marginal. Bueno, ese resultado no expresa la fuerza de lo que fueron las jornadas de junio. Millones fueron a las calles en todo el país. No expresa las grandes huelgas de esa oleada que empezó ese año, en primer lugar con los garis aquí en Río, después con varias huelgas del transporte por todo el país, un pequeño fenómeno que se conoció como Mayo Obrero acá, con muchas huelgas, incluso varias salvajes en todo el país, después con la huelga del subte y después con la gran huelga y triunfo de los trabajadores de USP. Nos parece que ese resultado no expresa esos grandes fenómenos. Brasil merece una nueva izquierda de los trabajadores, de la juventud, que luche por los derechos, por las cuestiones democráticas, que son un tema muy importante, como el aborto, los derechos LGBT, pero lo desarrolle en una perspectiva revolucionaria, que use su cargo parlamentario, sindicales, a servicio de radicalizar la demanda de junio. Hay una gran diferencia entre toda la potencialidad de lo que se mostró antes y el avance mínimo que hubo en esa elección y que hubo con importantes contradicciones, como yo ya dije. ¿Qué esperás de La Izquierda Diario? Esperamos que el diario muestre la realidad a Clarín y a 678 de lo que está pasando. La Izquierda Diario. Informate por izquierda. Bueno, podés vernos también por www.izquierdadiario.com y nos llegan más mensajes. Mandan los nombres, está bueno cuando mandan los mensajes, por favor. Dice, cada vez que se aceptan suspensiones, siguen los despidos. Son cientos los despidos en la industria automotriz. La burocracia avala todo esto. Felicitaciones por los 100 programas. Bueno, muchas gracias. Y estamos ahora junto a la columna de Laura Vilches. Ella es legisladora electa del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores y dirigente de Pan y Rosas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Felicitaciones por los 100 programas. Gracias, igualmente.
Bueno, Laura, ya se viene el encuentro de mujeres el próximo fin de semana, el número 29. Hemos venido cubriendo en estos últimos programas distintas problemáticas, distintas formas de violencia hacia las mujeres y las causas por las cuales nos organizamos. Ahora yo pensaba, el año pasado, el encuentro, en el mes de noviembre, se daba en el marco de la discusión del Código Civil. Bueno, este año estamos en la misma una situación similar, sí, lamentablemente, si se quiere, peor. ¿Por qué? Porque el Código Civil contra el que nosotros peleábamos y denunciábamos en el anterior encuentro en noviembre, que era en la oportunidad en que se pasaban las reformas en el Senado, hoy tenemos que decir que está aprobado en una votación express impulsada por el kirchnerismo, con un disciplinamiento absoluto del bloque del Frente para la Victoria y con artículos controvertidos y polémicos y que por lo menos desde las organizaciones de mujeres como desde los sectores del movimiento obrero y los que defendemos los derechos de los trabajadores cuestionamos. Tanto porque limita la responsabilidad de empresas y del Estado frente a determinados casos como el polémico artículo 19, que fue un artículo modificado a medida del Vaticano y después de que Cristina se reunió con el Papa, como denunciábamos, y que lo que hace es plantear restringir aún más la formulación ya restrictiva que concedía injerencia a la Iglesia Católica de que la persona humana existe no desde el vientre materno, desde la concepción del vientre materno, como decía el texto de hace más de 100 años, sino directamente la vida existe, la persona humana, perdón, existe desde la concepción. Es decir, es una formulación que la Iglesia Católica sostiene y eso textual es lo que ha sido incorporado en el artículo 19, que todas las organizaciones de derechos humanos y por los derechos de las mujeres rechazamos porque es una limitación absoluta a la pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y tal es así que la Iglesia interviene de la mano del gobierno inclusive de la propia oposición burguesa, porque tenemos que decir que los republicanos que cuestionaban la forma en la que fue tratado esta modificación no dijeron una sola palabra respecto a este contenido completamente reaccionario que atentaba contra los derechos de las mujeres. Entonces tenemos una oposición, un gobierno que tiene una alianza directa y total con el Vaticano contra los derechos de las mujeres. Y decía, tal es así que aquellos legisladores y diputados, como nuestro compañero diputado Nicolás del Caño, como la compañera Noelia Barbeito y Cecilia Soria, diputada y senadora en Mendoza, fueron atacadas por sectores del Opus Dei, sectores fundamentalistas, en el momento en el que exigían algo tan elemental como que se cumplan y se implementen los protocolos de aborto no punible que están estipulados desde 1921 en los códigos y en la legislación. Discúlpame, grupos minúsculos que en el recinto, justamente en el Parlamento, irrumpen. Así como vimos a la patota del ESMAD irrumpiendo contra y abuchando a Nicolás del Caño, en esta ocasión lo veíamos en el recinto mendocino contra las legisladoras que planteaban la aplicación de este elemental derecho al aborto no punible, es decir, en casos de violación, de malformación, etcétera. Bien. Bueno, otro tema que me parece importante para que resaltar en el día de hoy, hubo una movilización esta tarde por un caso no nuevo de femicidio. Lamentablemente hay que decirlo que de miércoles a miércoles los casos, como se viene denunciando, siguen aumentando, se asesina una mujer cada 30 horas, pero me parece muy importante rescatar la movilización de hoy por el asesinato, el femicidio de Marisa Cárdenas, que ocurrió en 2011. Claro, que fue en el 2011. Ahora salta a la luz justamente a partir de la organización y de la movilización que se ve con el caso de Paola Costa. Sí, lo sintomático de este caso, que es que en el medio el femicida y sus abogados vienen presentando distintas chicanas judiciales para prolongar el juicio y no ir nunca, digamos, a la situación del juicio oral, es que el asesinato de Marisa se produce en condiciones similares al de Paola. Por eso, de hecho, la familia, impulsada por la repercusión y por la brutalidad del caso de Paola, vuelve a las calles. ¿Por qué? Porque se da en el caso también en que esta mujer, Marisa, reclamaba la cuota alimentaria.
tenemos que decir que nosotros venimos analizando las distintas formas de violencia hacia las mujeres y contra las cuales luchamos, pero que se expresan en distintos órdenes, decíamos en el orden sexual, en el orden simbólico, de la imposibilidad de acceder a el derecho elemental, es decir, como el de decidir sobre el propio cuerpo, pero que también tienen su expresión en el plano económico. Y si decimos que violencia y que se expresan en todas sus formas y que implica el control de un sector, es decir, los hombres, sobre la vida de las mujeres al punto de decidir cuándo viven y cuándo mueren, también se expresa de manera económica, sujetándolas desde el punto de vista de considerar que te paso o no te paso la cuota alimentaria, es decir, defino cuándo tengo el derecho y cuándo la obligación y cuándo no de hacerme cargo de un hijo sobre el cual tuve también responsabilidad. Y eso tiene cifras alarmantes en Córdoba. Hay un estudio a nivel nacional, prologado por Dora Barrancos de la Universidad Nacional de Quilmes, publicado recientemente, que plantea que esta situación de las mujeres es sobre una encuesta realizada en 2.500 casos a nivel nacional sobre los principales centros urbanos, plantea que el 60% de las mujeres encuestadas no percibe la cuota alimentaria. Y en Córdoba esa cifra alcanza el 47,8%. Es decir, que la mitad de las mujeres que han decidido una separación y que están a cargo de los hijos no recibe la cuota por la que se tendría que hacer cargo el padre biológico, al menos como una forma de compartir la responsabilidad en eso. Entonces, los distintos modos de violencia se expresan en este caso también, y cómo no pensar que en una sociedad donde está naturalizado el control sobre las mujeres y donde está naturalizado que hay una minoría que oprime a otros, y como lo hemos denunciado, no es solamente un problema de género, sino también un problema de una clase, que es la clase parasitaria, la clase capitalista, que explota y vive, lo veíamos recién en el caso de las suspensiones y de los despidos. Vemos que preventivo de crisis no existe. O sea, no es que no existe el preventivo de crisis, no existe la crisis. Claro. Y que es todo completamente fraudulento. Si un sistema que avala esa situación, ¿cómo no va a avalar y cómo no va a legitimar también que haya un sector de la humanidad que en el caso de las mujeres se expresan opresión y explotación, en el caso de las mujeres trabajadoras, que nos lleva en sus formas más extremas a el femicidio o a lo otro que mencionábamos antes respecto al derecho al aborto, la violencia económica y el derecho al aborto, que acá tenemos que decir que hay un responsable directo, que es el femicida, es el Estado en el caso del derecho al aborto. ¿Por qué? Porque se permite que año a año mueran más de 300 mujeres por las consecuencias de los abortos clandestinos. Entonces, las mujeres, los sectores mujeres, las organizaciones feministas, las organizaciones de izquierdas, tenemos que ser conscientes de que acá hay una alianza fortísima entre la oposición patronal, entre el kirchnerismo y el gobierno, y los gobiernos provinciales también, porque que no se nos escape de la sota, y la iglesia, que impiden el acceso a los más elementales derechos. Entonces, o nosotros desplegamos una enorme movilización en las calles, organizadas, y desde ese punto de vista el encuentro de mujeres es una gran oportunidad para llevar adelante eso, o tenemos todas las de perder, porque para conquistar un elemental derecho como el de decidir sobre el propio cuerpo, Ahora hablamos del encuentro, pero quería rescatar esto porque digo, es así como las familiares víctimas de gatillo fácil, al ver que hay otras madres por la misma situación, se acercan, se suman y se empieza a fortalecer la organización, lo mismo en este caso, digo, familiares que ven que el caso de Marisa Cárdenas también fue asesinada por su expareja, cuándo va a cobrar una cuota alimentaria. Entonces eso habla de la necesidad de la organización expresándose en concreto. Sí. Y nosotros mencionábamos cuando estuvieron las mamás de Gatillo Fácil, que es un sector no casualmente también de mujeres, cuando las mujeres son conscientes de las distintas formas de opresión y de explotación que sufren, son las que se ponen a la cabeza de la lucha. Para comentarte un poco, nuestra delegación va a estar conformada por las compañeras que estuvieron con nosotros aquí en Giro a la Izquierda, por familiares. Familiares del Gatillo Fácil, exactamente. Natalia Suárez, la mamá de Lautaro Torres, probablemente Lorena Barraza, estaba viendo ahí por una cuestión personal, pero está tratando de viajar porque es una oportunidad enorme. Y eso en Córdoba, así como aquellas mujeres que venimos luchando contra los femicidios, que venimos peleando por el acceso al derecho al aborto,
Y a nivel nacional vamos a estar también acompañadas de una delegación enorme que se conforma con las valerosas luchadoras de LEAR, que vienen de más de 100 días de lucha y de huelga, que siguen peleando, que van a ir hacia una nueva jornada nacional el viernes, junto a las compañeras de Donnelly, que son las que vienen encabezando la Comisión de Mujeres, constituida en 2011, por 19 despidos y que se ha mantenido organizada no solamente discutiendo las problemáticas como mujeres trabajadoras, como amas de casa, sino problemas de femicidio, el derecho al aborto, distintas... la doble jornada jornada laboral. Recordemos, digo, si bien lo hemos abordado en el programa, que Donnelly estamos hablando de la fábrica que está funcionando en este momento bajo control de los y las trabajadoras, ¿no? Como una perspectiva de organización. Sí. Bueno, y en Salta justamente vimos otro terrible caso de femicidio. Ahora una docente que lo que hace, intentó defender, proteger a una joven huichí de un intento de violación y fue asesinada brutalmente. Y bueno, justamente los docentes también se han movilizado y dijeron, no solamente la matan por ser mujer, la matan por ser docente, porque estaba en una situación aberrante en condiciones laborales. Estuvo 10 horas tiradas hasta que llegó una ambulancia, trabajando en el norte, sin comunicación telefónica, que está generando una movilización inmensa en el lugar justamente donde va a ser el encuentro de mujeres. Sí, y seguramente va a ser parte de los reclamos y las reivindicaciones centrales, porque hay una cosa que es brutal, que es el problema de los femicidios. Entonces, en esta ocasión, esta mujer es trabajadora, es pobre, está ligada a los sectores más oprimidos de la sociedad, como los pueblos originarios, y eso es lo que estaba intentando proteger, la condición de esa joven que iba a ser abusada. Y desde ya que eso va a ser una de las reivindicaciones centrales, porque las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres, las mujeres de los sectores oprimidos son las que tenemos todas las de perder si no nos organizamos. Así es. Bueno, y una cuestión más. Vos me planteabas que van a ir justamente familiares víctimas de gatillo fácil, pero también una característica de estos últimos encuentros es, hay 62 talleres diferentes que abarca el tema de mujer y bueno, distintos temas, pero algo muy particular es el tema de mujer y seguridad. Bueno, a partir del año pasado se implementó un nuevo taller desde la organización de Mujeres Pan y Rosas, así como distintas organizaciones, venimos planteando que los encuentros tienen una potencialidad inmensa y por eso los seguimos defendiendo, y es un espacio que contra la Iglesia y contra los sectores patronales vamos a defender a ultranza, pero que a su vez tienen una particularidad, que es que se manejan desde hace un tiempo, desde siempre, sobre el método del consenso. Y eso implica para muchas de las mujeres que viajamos que hay sectores que participan de estos encuentros con los que no podemos consensuar. No podemos consensuar con la Iglesia, que se niega al derecho al aborto, y no podemos consensuar en este caso con gente que va a participar de este taller, que es el de Mujer y Seguridad, que son nada más y nada menos que las mujeres de las fuerzas represivas del Estado, es decir, las mujeres que son miembros de la Gendarmería, las mujeres que son miembros de las policías bravas de las provincias. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a nuestras compañeras Victoria Moyano, por ejemplo, o Alejandrina Barri, que han sido gaseadas por la Gendarmería en la Panamericana por defender a los trabajadores de LEAR y de Donnelly, que consensúen y lleguen a acuerdos con las mujeres caranchas? ¿Cómo le vamos a pedir a Natalia Suárez que consensúe, que llegue a un acuerdo con la policía que asesinó a su hijo? Entonces, una de las cosas que claramente vamos a plantear es que nosotros tenemos que pelear porque los encuentros nacionales de mujeres sean independientes y se pronuncien por la independencia política de las mujeres que nos organizamos, sean democráticos y puedan decidir desde la organización de base que se desarrolla ahí, y que obviamente queremos a la Iglesia y a la fuerza represiva fuera de los encuentros. Eso, junto con algo que venimos exigiendo a los medios de comunicación en general, pero a los medios del gobierno y del Estado en particular, como la TV pública y todos los canales vinculados al Estado, que muestren, que promuevan y que reflejen la enorme organización que se da en los encuentros de mujeres. ¿Por qué? Porque así como denunciamos que nos tratan como víctimas, que nos victimizan los medios de comunicación, que nos imponen estereotipos, etcétera, también queremos exigir que muestren esta instancia de organización,
¿Por qué? Porque la única manera que tenemos de luchar contra todas las formas de opresión y contra todas las formas de violencia es organizadas, claramente organizadas. A eso vamos, las invitamos a todas las mujeres que se quieran sumar en estos 3 días que nos quedan a participar, que se comuniquen con el programa o con el Facebook de Pan y Rosas Córdoba y desde ya este es apenas uno de los pasos que nos damos año a año para organizarnos en esta perspectiva y desde ya también comentar que a la vez que exigimos a los medios que pasen todo esto, que también pueden seguir a aquellas mujeres que no obtengan la oportunidad de viajar por Izquierda Diario, el minuto a minuto del Encuentro Nacional de Mujeres Salta. Perfecto, entonces recordamos www.izquierdadiario.com para seguir el encuentro o mejor aún para viajar con Pan y Rosas, el Facebook de Pan y Rosas o el Facebook de Giro a la Izquierda y nos ponemos en contacto. Bueno, entonces así será. Obviamente el próximo miércoles tendremos en Giro a la Izquierda también la cobertura del encuentro y bueno, podremos ver todas las batallas y la organización que de ahí sale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Recordá que podés vernos mañana jueves la repetición a las 13 horas por Canal C o podés vernos luego por Facebook en Giro a la Izquierda. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles a las 22 horas. ¿Qué esperás de La Izquierda Diario? Que no crean que para nosotras solo hay que hablar de moda, dietas y tipos. Que hable de fútbol como lo vivimos los hinchas. Y que nos den espacios para mostrar lo que hacemos. Que digan que en Gaza no hay una guerra, hay un genocidio. La Izquierda Diario. Informate por izquierda.